Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo andan, Marquitos? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Mati? ¿Todo bien? Hacemos Bien, un tranquilo. check, a Como ver si nos siempre, escuchan por el chat. arrancamos con un check a ver si el audio está bien. No sé si el mío por ahí está un poquito bajo. Así se van saludando todos. Bien, ya tenemos Ahí a nos, Santiago ahí que está siempre presente. joya, sí, nos dicen en el chat que nos escuchan perfecto, así Bien, que bárbaro, nos escuchan bien a los dos. Así que bueno, bien. arrancamos otro martes de Kubernetes, Mati. Sí, arrancamos nomás. Bienvenidos a todos y todas. La idea de hoy va a ser, nada, seguir un poquito con lo que estuvimos viendo en la clase pasada. La apuesta es que no llegamos a terminar todo lo que teníamos pensado terminar. Eso no es malo igual. Está buenísimo que surjan preguntas y que nos desviemos un poquito para aclarar. Acá la idea es que todos y todas aprendan y que verdaderamente les sirva. Así que cualquier duda que tengan la van tirando en el chat y alguno de nosotros siempre va a intentar parar un poco la pelota e ir respondiendo. Eh, Así que sí, hoy vamos a seguir con cosas bastante piolas. Ahí Marquito ya estuvo tuiteando y dando un poquito de una miradita en qué vamos a estar haciendo. Exactamente, Mati. Así que bueno, bienvenidos a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar de nuevo con nosotros, como dijo Mati. Tenemos un programa muy copado. Hoy vamos a ver un poco de services y vamos a ver un poco de deployment. Vamos a seguir con lo que dejamos la clase pasada. Y bueno, hagan quilombo, tuiteen, hagan ruido, inviten a sus amigos, a sus amigas, a su perro también si quieren, para pasar un rato. No tenemos demasiado para hacer, así que esta es otra forma alternativa para divertirnos y aprender en esta cuarentena que nos toca vivir a todos. Así que, bueno, te lo dejo a vos, Mati, Dale, para que retomemos un poco de lo que dejamos. dale. Y recuerden que cualquier pregunta, duda, consulta que tengan, tírenla en el chat que somos dos personas mirando o una y media. La idea de nosotros es estar con ustedes para acompañarlos, para resolver sus dudas, así que nada, para eso estamos, así que todo tuyo, Mati. Bien. Bueno, voy a pasar acá a la pantalla y la terminal. ¿Sí? Eh, Vamos a primero mostrar un poquito en donde nos quedamos la semana pasada y qué les dejamos preparados acá en el repo de curso de Kubernetes. Ahora Marquitos va a mandar ahí en el chat eh, el link al repo. Tenemos una introducción un poquito breve de cómo levantar un clúster para este tipo de cosas que vamos a estar haciendo, que son cosas más sencillas, más para jugar con el clúster y no tanto entenderlo. Eh, Entender cómo interactuar, digamos, y no cómo mantenerlo. Muestra cómo levantar un clúster localmente o usar algún servicio manejado como Google Cloud, Amazon o DigitalOcean. Así que ahí tienen como una intro de qué pueden hacer para probar todas las cositas. Y acá tenemos el TP1 que tiene como una lista ¿cómo se llama? De acciones, digamos, que tienen que hacer para ir acostumbrándose a usar lo que se le dice Kube Control o kubectl o kubectl. Empezar a aprender cómo comunicarse con el clúster, cómo listar los recursos, cómo crear recursos nuevos, cómo saber el estado en el que están y ese tipo de cosas. La idea sería que prueben a hacerlo ustedes y estaría bueno que manden una PR con algún archivito que ahora de última agregamos una carpeta acá para que quede claro, en donde listen cuáles fueron los comandos que usaron para poder hacer cada una de estas cosas. Así nosotros le vamos diciendo que por ahí hay algún otro truquito, alguna otra cosa que se puede hacer mejor y todos aprendemos un poco más. Así que, Una, sí, una consulta logística, Mati, compartime tu pantalla si no veo el diferido, porque si no, dale, ya te estoy viendo a vos y dale, es más quilombo. perfecto. Estamos haciendo unos ajustes de último Sí, sí, momento, así que bien, ahí creo que estamos. Perfecto, perfecto, gracias, Mati. bien. Bueno, para explicar un poquito en qué nos quedamos antes, estábamos viendo, charlando acerca de este recurso deployment, ¿sí? El deployment nosotros lo podíamos crear, ¿sí? Con algo así, vamos en vez de crear un Redis, vamos a crear un Nginx. Nosotros podríamos crear un comando como esto nos iba a crear este recurso del deployment, que si mal no recuerdan, nos permitía tanto especificar una X cantidad de réplicas que nosotros queremos para ese deployment, como especificar algunas que otras estrategias de cómo hacer actualizaciones y otras cosas que vamos a ver más adelante. Eh, yo acá, por ejemplo, una vez que creé mi recurso del deployment, yo podía hacer un comando como por ejemplo scale, especificar qué es lo que quiero escalar, en este caso el deployment de Nginx, y la cantidad de réplicas que quiero, vamos a ponerle 2. Y esto básicamente iba a subir, a pasar de tener una, que es la que había por defecto antes, a tener dos.
y yo podía hacer un comando como por ejemplo kubectl deploy get deploy nginx, y esto me listaba un poco de estado del deployment en que estamos, digamos. También podíamos ver los pods que estaban asociados con eso. Acá tenemos 2 pods de nginx corriendo, y podíamos hacer algo como por ejemplo get deploy nginx y pasarle un formato, hacerle un pipe y ver el recurso YAML, perdón, el recurso YAML del deployment que nosotros acabamos de crear. Pero nos faltó aclarar un poquito 2 cosas principales que se pueden hacer cuando estamos lidiando con recursos. Una de esas es crear pods a través de deployments que tengan un ciclo de vida finito, ¿sí? O sea, nosotros este deployment que creamos es un Nginx que va a estar siempre corriendo. Pero por ahí lo que nosotros queremos crear es algún pod o algo un poco efímero que se levante, ejecute un sleep, por ejemplo, de 1 segundo y se termine. Para poder crear ese tipo de recursos, puedo hacer un kubectl run y especificar que nunca se restartee, usando el flag --restart never. Esto quiere decir que en caso de que en el pod se muera, no lo tenemos que volver a levantar. O sea, le dice a Kubernetes, che, este pod no lo restartees nunca, ¿sí? Si pasa algo que el pod se muere, por ejemplo, porque lo único que tiene que hacer es ejecutar un comando y ya, entonces no me lo vuelvas a crear, perdón. Entonces nada, acá por ejemplo vamos a crear un pod que sea sleep. Podemos usar, si no me equivoco, VCBox. Y recordame, Marquitos, siempre juego preguntas con kubectl. ¿Cómo era para especificar acá un comando? Yo podía hacer así, ¿no? Correcto, lo que podemos hacer es, en vez de hacer tal vez podemos hacer un sleep de 20 segundos o 10 segundos, vale, para ver que efectivamente el pod termina y no se vuelve a crear. Perfecto, bien. Entonces levantamos nuestro pod. Si yo hago un get pods, debería haber el sleep que lo está ahí creando. Si yo especifico acá el flag -w, eso indica watch, o sea que va a estar constantemente viendo get pods y mostrándome los cambios. Fíjense que acá sleep ya está corriendo, o sea que mi pod ya fue creado. Pero esto una vez que termina no me lo debería restartear. ¿Sí? Le pusimos 20 segundos, por ahí le podríamos haber puesto menos. Y fíjense que acá ya cambió a status completed. O sea, estaba corriendo, como le especificamos restart never, la verdad es que no necesitamos que lo vuelva a levantar. Como el comando ya terminó, el status se considera completed porque no hay nada más para hacer. Entonces eso es algo que se puede hacer para crear como pods que son efímeros, pods que ejecutan un job, por ejemplo. Pero la realidad es que después, más adelante, les vamos a mostrar un recurso que tiene un poquito de cosas más piolas, que nos permite hacer como pods así efímeros, como si fuese un job, por ejemplo, para procesar información o lo que sea, de una forma un poco más sencilla o más por ahí customizable con otras cositas. Y además, una de las últimas cosas que queríamos mostrar en relación con crear recursos es el flag dry run, ¿sí? Dry run es lo que ustedes se imaginan. Va a hacer como un intento de crear algo. En este caso vamos a crear un pod que se llame ping pong. Vamos a usar Alpine y vamos a correr un ping, ¿sí? Esto lo que va a hacer es mostrarme, hacer un dry run, qué es lo que va a terminar aplicando, ¿sí? Acá fíjense que me pasó todo este YAML, que básicamente es lo que identifica al pod que nosotros estamos queriendo crear. Si ustedes están conformes con eso, en vez de tener que pegar o sacar el dry run, podrían tranquilamente a este kubectl hacerle un pipe, ¿sí? A kubectl apply, especificar el guioncito ahí al final para decir que tome de input. Y a ver, no sé si funcionó esto o no. No. ¿Cómo era, Marquitos? No sé si era o así, create. Puedes hacer kubectl apply -f y pasarle el estándar input. Ah, así era. Apply -f y estándar input. Bien, ahí va. Perfecto. Muchas gracias. Bien, fíjense que ahí me creó el recurso ping pong, que previamente con este comando lo único que hicimos fue ver qué era exactamente lo que iba a crear. Así que nada, ahora tenemos como corriendo varias cositas. Bien, una vez que nosotros ya tenemos nuestro servicio deployado, si tenemos por ejemplo nuestro Nginx, vamos a borrar, limpiar un poquito, vamos a borrar ping pong y vamos a borrar el pod sleep.
nos creamos únicamente con los de Nginx. Una vez que nosotros tenemos nuestro servicio levantado, la realidad es que el servicio ahí corriendo y haciendo nada probablemente no nos es tan útil. Lo que queremos hacer ahora es, de alguna manera, acceder a ese container, a esa cantidad de containers que sea que hayamos creado, tanto desde adentro del clúster como desde afuera. O sea, hay servicios que probablemente van a ser únicamente privados, servicios que son internos a la plataforma que estás armando, un servicio de autenticación o alguna otra cosa por el estilo. Y hay servicios que probablemente vas a exponer. Bueno, Kubernetes nos da un recurso que nos permite hacer las dos cosas, ¿sí? Tanto crear servicios cuyo propósito es ser interno, digamos, no tener una interfaz pública, no tener una IP por la cual yo lo pueda acceder desde afuera del clúster, y crear un servicio que sea visible únicamente dentro del clúster, ¿sí? Entonces, este recurso, digamos, que nos permite hacer se llama precisamente Service y tiene 4 formas distintas principales para, ¿cómo se llama? Para crear, para, digamos, definir cómo lo queremos exponer. Para exponerlo Si querés, sí. mostremos en la documentación de Kubernetes, Mati, Dale, así queda en el que tenés el browser ahí. Vamos a buscar Kubernetes Service. Bien. Bien. Este recurso en particular, fíjense que se define como cualquier otro recurso en Kubernetes con YAML. Acostúmbrense a YAML porque van a tener que quererlo. Y nada, me permite apuntar usando lo que hoy se le dice un selector a algún deployment en particular, algún recurso que se puede identificar con lo que se llaman labels. Que todavía no explicamos bien labels, pero no se preocupen que ahora lo vamos a ver. Entonces, estos servicios, acá no se está especificando nada, pero la realidad es que tienen distintos tipos de accesibilidad. A ver si por acá lo lista. Vamos a ver, balancer. Acá están. Tenemos, en un principio, Cluster IP. Cluster IP es lo que básicamente el nombre dice. Te va a dar una IP a tu servicio que es únicamente accesible dentro del clúster, ¿sí? Eso no es nada público. Internamente lo que hace Kubernetes es crear un entry de DNS usando, o sea, ahora el clúster Kubernetes usa Core DNS, así que ahí me va a crear un entry en donde se especifica el nombre de mi servicio con una URL que suele tener el nombre del servicio, punto, el namespace, punto service, punto cluster, punto local, y a dónde es que está apuntando. O sea, eso está apuntando a una IP que identifica ese nombre de DNS. Cuando sea que desde el cluster yo haga un request a ese DNS interno, internamente Kubernetes va a hacer un load balancing a todas las instancias de mi deployment que yo tengo, ¿sí? Si yo tengo un deployment con, por ejemplo, 10 instancias y creo un servicio cluster IP, cuando yo le pegue a ese servicio, Kubernetes va a distribuir de manera bastante justa la carga en todas las instancias que yo tenga. Y va a detectar también automáticamente a medida que voy creando instancias nuevas y voy escalándolo, ¿sí? No tengo que hacer nada manual, no tengo que especificarle al servicio, che, ahora este deployment tiene 5 instancias en vez de 4. Lo hace todo automático, digamos, ¿no? Ustedes no se tienen que preocupar por eso. No sé si hay preguntas acá. Una aclaración, Mati. Ahí preguntaban justo por el chat, o Bejardo decía, ¿por qué el pod que habías creado con Restart Never no tenía hash? Si haces un... Bien. No sé si todavía te quedó el pod como complete no, del pero sleep. vamos a crearlo. La razón por la que no tenía hash es porque cuando se crea esto, fíjate que se crea un pod. Se crea un pod barra sleep. Sin embargo, si yo te muestro, por ejemplo, creamos uno de Nginx que se llame Nginx 2. Vamos a crearlo con run. A ver si tengo alguno que se pueda usar. A ver. Ahí va, bien. Si yo en vez de correrlo con esto, lo corremos con run, Nginx. Lo ponemos restart never también. Fíjense que también me creó un pod. Pero si yo hago, en vez de hacer eso, un create, y le especificamos acá Nginx 2, me está creando un deployment. Entonces, en un principio, cuando nosotros creamos los pods,
no necesita manejar, digamos, nombres Kubernetes por nuestro lugar, pues la realidad es que lo único que estamos haciendo es crear un pod. En el otro caso, estamos creando un deployment que va a tener X cantidad de pods, dependiendo de la cantidad de réplicas que nosotros le especificamos, y va a estar matando y levantando réplicas a medida que sea acorde. O sea, si de repente se muere un pod, por ejemplo, lo va a volver a levantar y va a tener un nombre distinto con un hash distinto. Entonces, por un lado, nosotros acá controlamos el nombre del pod. Por otro lado, nosotros no estamos ni siquiera lidiando con pods. Nosotros lidiamos únicamente con el deployment. Entonces va a ponerle el nombre que le parezca. Exactamente. Bien. Vamos a eliminar Nginx 2. Y vamos a eliminar el pod sleep. Bien. No sé si tenemos alguna otra pregunta. No, por ahora todo perfecto. Bueno, parece que estamos teniendo algunos problemitas con el streaming. Sí, algunas personas dicen que ven bien, otros que ven mal. Ok. Una sugerencia es que si tienen el auto video quality, traten de poner una resolución un poco más baja, tal vez 720 o 480, tal vez se le corte un poquito menos, Sí. tal vez estamos con Creo algunos que temas de hoy ancho de estoy banda. con unos temitas así en casa. Pero bueno, vamos a hacer lo que se puede. Bien. Bueno, buena pregunta. Entonces, seguimos con lo de los servicios. Ya explicamos Cluster IP. Si lo que queremos hacer nosotros es exponer nuestro servicio hacia el mundo de afuera, digamos, lo podemos hacer de dos maneras. Una es usar un node port. Un node port lo que hace es a cada uno de los nodos que vos tenés en tu clúster agregarle un puerto en donde va a estar redireccionando todo el tráfico que entra a ese puerto a tu servicio. ¿Sí? Entonces, si yo creo, por ejemplo, mi servicio de Nginx, ¿sí? Que lo tenemos acá corriendo, get deploy Nginx. Fíjense, está corriendo ahí. Si yo creo un... vamos a... vamos a hacer un expose a Nginx y crear un... vamos a ver, puerto 80. Vamos a crear un tipo de node port. Esto lo que va a hacer es crearme un servicio que va a estar escuchando en todos los nodos del clúster en el puerto que Kubernetes elija. ¿Sí? Si yo acá hago un get service de Nginx, que es el que se acaba de crear, fíjense que tengo el node port 30.046. Y si esto lo pueden probar ustedes, si yo hago un get nodes y le paso wide para que me dé la IP del nodo, agarro alguna de las IPs del nodo, y si querés podemos mandar ahí en el chat para que prueben. Volvemos a agarrar el puerto porque me lo olvidé. 30.046. Y acá me lo está redireccionando a Nginx. Si yo no quiero usar ese, quiero usar la otra IP, por ejemplo la IP del otro nodo, puedo hacer lo mismo. En vez de pegarle a esta IP, le pego a esta otra, y me redirecciona también a Nginx. Entonces acá ya tenemos, con ese simple comando, un servicio que cualquiera puede acceder. Bien. Perfecto. Bueno. Después otro, bastante usado de hecho, y que por ahí es uno que cuando uno hace servicios se usa incluso más, es el load balancer. Esto, para que lo tengan en cuenta, no les va a andar en cualquier distribución de Kubernetes. Por ejemplo, si ustedes se levantan un clúster usando algo como kubeadmin, se lo levantan ustedes a mano, o si por ejemplo tienen un clúster localmente usando Minikube o Kine, no hay forma de crear un load balancer porque esto ya es específico para el cloud provider. Kubernetes se armó de manera que cualquier cloud provider pueda implementar las interfaces de Kubernetes y permitirle a Kubernetes crear recursos específicos por ejemplo, AWS. Si yo estoy en AWS, tengo un servicio y quiero exponerlo, usar un load balancer, lo único que tengo que hacer yo es correr este comando en donde en vez de especificar node port, le especifico load balancer. Kubernetes se va a comunicar con la API de AWS y me va a crear un ELB. Entonces, una vez que yo lo cree, voy a tener directamente una... creo que en el caso de AWS no te dan una IP, me parece que te dan un host. En el caso de... Te dan un CNAME, sí. Claro, te dan un CNAME. En el caso de Google Cloud te dan una IP. En el caso de DigitalOcean también. Pero nada, cada uno tiene su forma de hacerlo, pero lo que va a hacer básicamente es crearte uno ahí. Ese por ahí por ahí vos, Marquito, podés decir más de experiencia, pero de las formas más típicas de exponer tu servicio, cuando se está laburando en empresas relativamente grandes,
Load balancer suele ser lo más típico. De hecho, hay algo arriba de eso que se puede usar que se llama ingress, que después igual lo vamos a ver, Ujú. que es incluso mejor y te permite controlar el routing de manera mucho más segura. Pero sí, estas son como las formas típicas. Y bien, Exactamente. finalmente, Acá sí, preguntan, aprovecho dale. la pausa para decir, Pable pregunta, cuando creo un node port, en la mayoría de los ejemplos que veo, después para acceder hacen un túnel a mi PC. ¿Qué variante en túnel tengo? ¿Solo Ingress? Acá, Pablo, lo que seguramente está pasando es que vos creas un servicio tipo node port y no tenés acceso al puerto del host donde se creó ese servicio, con lo cual probablemente después te hagan hacer un port forward porque la máquina donde estás trabajando probablemente tenga security groups o un firewall que no te deja acceder a ese puerto. Las variantes que tenés es o abrir los puertos de la máquina donde está corriendo ese node port. Lo que sí tenés que hacer, no sé si lo viste, Mati, es que mostramos el puerto que te aloca el servicio. No sé si ya llegamos a crear a exponer, Sí, ¿no? acá lo tenemos. Fíjate lo que está haciendo Matías, ahí mostró el servicio y fíjate que ahí tienes un puerto que te alocó básicamente Kubernetes en el nodo donde expusiste ese servicio. Lo que suele pasar es que ese puerto no está abierto a Internet por cuestiones de seguridad, por cuestiones de configuraciones por defecto. Entonces vos no puedes acceder, por eso tenés que hacer un port forward, como dije antes, por una cuestión de seguridad y estándares. Si vos vas a tu security group y abrís ese puerto, entonces vas a poder acceder al servicio sin ningún tipo de problema, o si usás load balancer, vas a poder acceder a través del puerto load balancer. Así que ingress se utiliza cuando vos querés centralizar justamente el acceso a tu clúster a través de TCP o HTTP por un único lugar, por una puerta de ingreso, y después en ese ingress podés hacer reglas de ruteo de maneras más inteligentes como para mandarlos a un servicio en particular y demás. Claro. Pero no tendrías que tener ningún tipo de problema si abrís los puertos en las máquinas para poder llegar a ese servicio sin necesidad de un port forwarding. Bien, perfecto. Buena pregunta. Bien. Bueno, finalmente lo único que nos quedaba por revisar es uno que se llama External Name, que básicamente, hasta donde yo tengo entendido, yo la verdad que este no lo he usado mucho, pero lo que hace es crearte un CNAME y hacer una especie de DNS round robin, cuando sea que tenga que resolver a qué instancia pegarle, para hacer el routing Ujú. de tu servicio. Entonces, también es externo, ¿sí? Pero es algo un poco menos manejado, por así decirlo, en donde simplemente te retorna un CNAME que le va a terminar apuntando a un conjunto de IPs y se va a elegir alguna en base a round robin. Eh, Exactamente. bien. Y bueno, acá en la documentación también te apuntan a usar Ingress, ¿sí? Que ahora lo mandamos en el channel, que también es como lo que me comentaba Marquitos, es algo que se suele usar, de hecho acá en Wildlife lo tenemos implementado de esa manera. La verdad está bastante piola aparte porque el desarrollador no se tiene que andar preocupando por no por load balancer ni nada de eso. Vos simplemente tenés que crear un recurso en donde especifiques tu host, especifiques el path y nada más. Entonces es bien nativo a HTTP o a gRPC o cualquier otro método de transporte que usen y te da control sobre nada, el host, la URL y todas esas cosas que está bastante piola. Bien. Acá Carlos Ríos tiene una pregunta que dice, a la hora del uso de certificado HTTPS. Eh, eso no sé, ya lo aclaramos, ¿no? ¿No? No, Nos bien. faltaría un poquito más de contexto sobre la pregunta, Sí, Carlos. Así no que estoy seguro. dejánosla y después en otro momento frenamos y avanzamos con eso. Dale. Bien. Perfecto. Bueno, entonces, ahora ya podemos empezar a deployar nuestra aplicación. Nosotros teníamos Docker Coins, que era la aplicación que queríamos desarrollar. No sé si se acuerdan que era básicamente un minador de la famosa moneda Docker Coin, que en realidad no existe, pero bueno, la vamos a crear. Eh, y la idea de esto es, nada, deployar esta aplicación en el clúster, exponerla hacia afuera y usando todas las capacidades que nos da Kubernetes, empezar a escalarla para mejorar su performance y hacerla un poquito mejor. ¿Sí? Así que bien. Bueno, voy a poner acá, ¿sí? un link.
a la aplicación para que ustedes sepan más o menos qué es lo que vamos a estar haciendo. ¿Sí? Ahí paso el link en Twitch. ¿Sí? Esa aplicación es la que vamos a estar deployando y vamos a arrancar con lo más básico de todos, que va a ser crear los deployments de todos los servicios que tenemos que deployar. ¿Sí? Esta aplicación tiene estos 4 componentes, pero además de eso depende de Redis para almacenamiento de onda, usarla como caché. Así que lo primero que tenemos que hacer es deployar eso. Para crear Redis, por ahora lo vamos a crear como un deployment y no nos vamos a preocupar por persistencia ni nada. Es una caché ¿cómo se llama? De vida corta, así que si se restartea perdemos la data y eso está bien para nosotros. ¿Sí? Es bastante sencillo. Creo un deployment que se llama Redis con la imagen de Redis. Esto va a crear el deployment como lo ven acá. Si yo en getpods ya podemos ver. De hecho, vamos a eliminar Nginx, que ya no lo necesitamos más. Bien, ahí tenemos Redis que está ya corriendo. Bien, una vez que ya tenemos esto, tenemos que empezar a crear todos estos servicios que ustedes ven acá. La realidad es que ya está la imagen de Docker, o sea, la idea de este curso no es cómo dockerizar una aplicación, sino que ya está, tenemos nuestra aplicación dockerizada, tenemos nuestras imágenes, queremos deployarla en Kubernetes. Tenemos que hacer básicamente lo mismo que hicimos para Redis, solo que ahora especificamos el nombre del servicio que estamos creando. Por ejemplo, vamos a arrancar con Hasher y la imagen que queremos crear, que en este caso es Docker Coins barra el nombre del servicio. En este caso estamos deployando Hasher y la versión es la 0.1. ¿Sí? Esa es la versión que usamos para testear. Bien, esto me va a crear uno. Vamos a hacer lo mismo para todos los otros. Esta es la parte que editaríamos y haríamos todo más rápido para evitar mis typos. Para los que darles un poco más de contexto, a los que son nuevos al capítulo de ahora, la clase pasada agarramos la aplicación esa que compartió Mati de Docker Coins, que tiene un Docker Compose, y así hicimos Docker Compose App y vimos cómo esa aplicación levantaba y funcionaba todo bien, comunicándose los diferentes componentes. Hay un diagrama de los componentes de esa aplicación para poder minar una moneda artificial. Entonces lo que estamos haciendo ahora es, como ya tenemos las Docker images de esa aplicación, porque ya las teníamos corriendo en Docker Compose, lo único que estamos haciendo es creándolas en Kubernetes de manera imperativa, haciendo kubectl, create deployment. Después más adelante, no sé si en este capítulo o el que viene, vamos a ver un poco más de los YAML y los manifests y cómo vamos a llegar a armar un Helm template para deployarlo a través de Helm. Exactamente. Bien, entonces fíjense que después de correr esos comandos, así como antes, no hay ninguna sorpresa, ya tenemos nuestro pod corriendo. Yo si quiero, puedo por ejemplo ver los logs del deployment RNG. Esto me va a mostrar que, perfecto, ya estamos escuchando en el puerto 80. Puedo ver por ejemplo los logs del deployment del worker. Y acá ya encontramos nuestro primer error, que siempre pasa cuando estamos deployando cosas y tenemos que acostumbrarnos a hacer troubleshooting. Acá tenemos un error que nos está diciendo que no se puede conectar a Redis. Fíjense, está queriendo acceder a Redis 6379 y no lo encontró. ¿Por qué es eso? Bueno, la realidad es que deployamos nuestros containers, pero todavía no creamos ningún servicio que apunte a ello. Entonces, por ahora no hay ninguna entrada en la lista de DNS de Core DNS que indique a dónde encontrar Redis. Entonces, no hay forma de resolverlo. Eso lo podemos, si querés lo mostramos, Mati, haciendo exec en el pod del worker y tratando de resolver Redis, básicamente. Sí. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un exec. No sé si tenemos un shell en el pod ese. Vamos a ver. Pero no, worker, perdón. exec lo que nos permite, creo que no vimos exec hasta ahora, pero es lo mismo que hace Docker exec para los que conocen Docker. Para los que no más o menos conocen Docker pero no están familiarizados con exec, ¿qué hace? Acuérdense que la primera clase explicamos un poco de namespaces y cómo Docker levanta un proceso y demás. Exec lo único que hace es, me permite a mí ejecutar otro proceso al lado del que yo especifiqué correr. Entonces Matías lo que está haciendo ahora es corrió, si se fijan, bin /ch, que es un shell, de manera interactiva, obteniendo una terminal y pasándole el estándar input de lo que él está haciendo con los flags esos TI.
Y está en un shell al lado de, si Matías hace un ps-fa, va a ver el proceso del worker corriendo en Ruby probablemente. Entonces ahora lo que queremos ver, ahí En fíjense Python, sí. que no es Ruby, es Python. Exactamente, Mati está en el mismo namespace de la aplicación corriendo y no sé si tenemos ping o lo Y podemos a instalar ver, o eso tenemos es. en ese lookup. Pero claro, fíjate que te dice bad address porque no la puede resolver. Claro. Si yo hago ping a google.com probablemente sí funcione porque lo va a poder resolver. Bien. Perfecto, buen ejemplo. Entonces, fíjese que claramente todavía no tenemos a nuestro servicio expuesto y nadie sabe cómo comunicarse. Entonces ahora nos tenemos Claro. que poner... Sí, perdón. No, que te estaba por decir que el servicio está creado, pero claro, como dijiste vos, Mati, no hay forma de llegar al servicio a través del nombre. Exactamente. Entonces, lo único que nos queda por hacer ahora es crear ese servicio para poder exponer Redis internamente, porque la realidad es que no lo queremos crear desde afuera. Entonces, con simplemente hacer un expose del deployment Redis y especificarle el puerto que estamos corriendo, que en este caso es el 6379, ¿sí? Esto me va a crear por defecto un servicio de tipo cluster IP. Siempre que ustedes crean un servicio, si no le especifican el tipo de ese servicio, que eran los 4 de esos que listamos antes, lo va a crear de tipo cluster IP. Ese es siempre el que se usa por defecto. Entonces, creamos el servicio del deployment. Bien, ya tenemos ese corriendo. Si ustedes ven, la realidad es que esto yo no sé si tiene retries, pero si vemos los logs Sí, del worker, debería arreglarse solo. Perfecto. Bien. Creo que le dimos mucho max retries. Así que lo que podemos hacer ahora de manera sencilla es matar el pod del worker y dejar que el deployment lo vuelva a levantar. Para nosotros después de eso validar si verdaderamente está corriendo o no. Igual ojo que ahí te está llorando de que no resuelve RNG ahora, ¿eh? Porque estos se comunican varios con varios. Perdón, mala No mía. solamente el A Redis. ver. Fíjate el último error, dice RNG. Perfecto. HTTP connection. La última línea Bien. antes de tu prompt. Perfecto. Bien. Bueno, vamos a validar de vuelta. Probablemente diga el Ahí mismo error tenemos. ahora, Bien. cuando Entonces, levante el worker. Exacto. Bien, entonces seguimos exponiendo nuestros servicios internamente y ahora, como decía Marquitos, vamos a exponer RNG, que ya vimos antes en los logs, que estaba escuchando en el puerto 80. Lo exponemos también como cluster IP, porque este no queremos que sea accesible desde afuera. ¿Sí? Finalmente, antes de volver a ver los logs del worker, exponemos el deployment worker, ¿sí? El deployment hasher, perdón. El hasher. En el puerto también 80, que era el que teníamos corriendo antes. Y si vamos a ver los logs, al menos el worker ya debería estar corriendo bien. no sé si querés refrescar, Mati, tiene... la arquitectura un poco de la aplicación esta, para que vean, para que nuestra audiencia vea cómo están comunicadas. No sé si tenés el slide por ahí. De por qué tuvimos que básicamente exponer los servicios. Bien. ¿O te compliqué la vida? Bueno, lo hacemos fácil, mirá. Tenemos acá nuestros machetes. Esta es nuestra aplicación que estábamos viendo antes. Y fíjense que el worker se comunica con los 3 componentes. Entonces, al startear y no tener esos componentes expuestos, no tenía forma de llegar y no tenía cómo poder funcionar, básicamente. Exactamente. Bien, entonces, ahora ya resolvimos esta comunicación de acá, ¿sí? Ya el worker se puede comunicar con RNG, el hasher y Redis, pero todavía nos falta que la UI pueda tener algo accesible desde afuera para que todos nosotros y todos ustedes puedan acceder y ver la misma interfaz que vimos en la primera clase, que era básicamente ese gráfico en donde mostraba cuántos hashes se estaban calculando por segundo y tenía una curva de precisamente eso, digamos, de ese cálculo. Sí, pregunta para ver si la gente está prestando atención. ¿De qué tipo tendríamos que crear el service ahora para poder acceder nosotros desde afuera? Les damos 15 segundos. A ver, la primera persona que conteste en el chat tiene una sorpresa. Bien.
Y yo mientras voy arreglando esto. Mientras Mati reacomoda su setup y volvemos a la terminal. Esto para ver si están despiertos o nada. Ahí ya tenemos, Están mirá, están todos tomando. a pleno, sí, estamos Ahí muy está, bien. están todos a pleno. Muy bien. Muy bien. Ahí G. Bonelli, la primera persona que contestó, se lleva stickers de Docker, así que cuando termine todo este quilombo, te los paso, porque está todo re difícil. Bien, perfecto. Bueno, ya tenemos 3 respuestas al hilo ahí, así que claramente alguien está prestando atención. Bien, bueno, entonces, ya resolvimos esos 3 y como decíamos, nos falta resolver el caso de WebUI, que tenemos que crear ese servicio de tipo Nodeport para que todos podamos acceder desde afuera y probarlo, ¿sí? Yo voy a deployarlo acá y pasarle a ustedes la URL para que puedan acceder. Voy a deployar el deployment WebUI. Ahora sí le especifico el tipo, porque ya no es más Cluster IP, es Nodeport. Y especifico el puerto en el que estamos escuchando, que ya sabemos nosotros que es el puerto 80. Esto debería crearlo. Para saber exactamente en qué puerto es que lo deployó, porque nosotros acá no le especificamos el puerto que queríamos que usen los nodos, y muchas veces conviene de hecho no hacerlo, porque va a ser el mismo puerto en todos los nodos. Entonces, si nosotros elegimos puertos, podemos llegar a tener bastantes choques si es que estamos deployando muchos servicios, de que el puerto no esté disponible en todos los nodos de nuestro clúster. Entonces, al nosotros no especificarle, Kubernetes va a crear el que sea que le parezca acorde, digamos el que sea que tenga disponible, y nosotros podemos acceder a ese puerto usando este comandito, especificando que queremos ver el YAML de la definición del service y usar precisamente este de acá. ¿Sí? Entonces, yo voy a hacer de vuelta el get de los nodos. Le pido que me pase white para poder usar las IPs. Y acá podemos acceder a uno de estos. Lo mandamos ahí en el chat. Bien, entonces, ya está. Ya tenemos nuestra aplicación kubernetizada. Y ya estamos listos para poder escalar y empezar a recibir el tráfico de verdad. Tenemos una pregunta de Carlos que pregunta: ¿todo esto es recomendado correr dentro del mismo pod en caso de querer escalar? Bien, la realidad es que no. O sea, la aposta es que los containers que van a estar dentro de un pod estén dentro de ese pod solamente porque dependen de vivir en la misma máquina, ¿sí? Por ejemplo, algo que se está haciendo muchísimo hoy en día es: tengo a mi servicio deployado, que está mi container ahí corriendo en el pod, y al lado de eso le inyecto lo que se le dice un sidecar, como por ejemplo Envoy, que actúa de proxy. O sea, agarra todo el tráfico que está entrando a mi container, en vez de directamente dármelo, lo agarra primero ese container, hace lo que sea que tenga que hacer. Por ejemplo, una cosa que puede hacer es hacer mutual TLS, o sea, tener TLS en la comunicación interna del clúster. Y una vez que está todo bien, me redirecciona el tráfico a mí. Para poder hacer eso bien, tienen que estar los dos containers dentro del mismo pod, corriendo en la misma máquina. Entonces, esos son verdaderamente los casos en los que es útil tener dos containers dentro de un mismo pod. También puede ser que dependan del mismo file system, por ejemplo, y se comuniquen por algún motivo a través de eso. Si por ejemplo quieren deployarse algún agregador de logs que quieren tenerlo únicamente para su servicio, pueden hacer eso también, que agarre Standardin, o de algún archivito localmente que esté deployando, que esté escribiendo. Pero para este tipo de cosas, en donde tenemos múltiples componentes, usen un deployment por componente. Así es verdaderamente como lo querés escalar. ¿Qué pasa si usas todos en uno solo? Exactamente. Supongamos que acá en la arquitectura esta que demostramos, ¿sí?, el único deployment que verdaderamente tiene que escalar es el hasher, ¿sí? Asumamos que el hasher es el más importante que escale. Si yo tengo todo dentro de un solo pod, cuando yo escalo ese deployment, va a haber 10, por ejemplo, instancias de todos, no solamente del hasher, ¿sí?, de hasher, de RNG, de la web UI y del worker. En cambio, si yo pongo un deployment por componente, simplemente escalo hasher a 10 y todos los otros se quedan con una instancia, porque la realidad es que no necesitan más que eso.
Sí, en realidad creo que el que tenemos que hablar es el RNG, pero no importa, Ok, dado el caso es lo perfecto. mismo. Acá justamente Flor pregunta, creo que hay algo que no entendí. Hay un deployment por image, Docker en Docker Coins, cada deployment tiene un pod y para cada deployment hay que exponer un servicio. Vayamos por partes. ¿Hay un deployment por image en Docker Coins? Sí, ¿por qué? Porque cuando Matías hizo kubectl create deployment, le especificó una imagen. Entonces, en este caso, se creó un deployment por imagen de Docker, ¿sí? ¿Podemos tener más de una imagen de Docker dentro del mismo deployment? Sí, es algo que hablamos al principio de este curso, que hay multi-container pods, que no sé si te acordás, Flor, el primer grafiquito que yo mostré de que era un pod y que hay varios containers, justo con lo que decía recién Mati. Hay casos donde sí queremos tener 2 containers dentro de un pod para poder hacer cosas un poco más específicas, pero en el general, en el P99, cada componente de tu aplicación va en un deployment separado, con lo cual va en un pod separado. Ahora, la segunda pregunta es, ¿cada deployment tiene un pod? Sí, cada deployment tiene un pod, y ese pod tiene un container o podría tener más. Pero cada deployment está asociado a un pod. En realidad, cuando vos escalas, se crean más pods, ¿no? Pero estamos hablando pod, en este caso, como concepto, no como no cuantificado en cantidad de pods. Cuando yo escalo un deployment, como mostramos antes, se crean más pods, pero son siempre del mismo deployment. Y para un deployment hay que exponer el servicio. Solamente necesitas exponer el servicio del deployment si necesitas que ese deployment tenga algún tipo de comunicación de red hacia afuera de tu clúster o hacia mismos servicios del clúster. Fíjate que, como vimos antes, el worker, el componente worker se comunica con el RNG, el hasher y el Redis. Y para el hasher, el RG y el Redis tuvimos que crear un servicio. No sé, Mati, no recuerdo, creo que no creamos un servicio para el worker porque los componentes no necesitan comunicarse con el worker, si mal no Así recuerdo. es. El worker es el que se comunica con todos estos componentes, pero nada entra hacia el worker. Claro, por eso no creamos un servicio para el worker. Y después Matías terminó creando otro tipo de servicio que es de tipo Node Port para Web UI para poder conectarnos desde afuera. Todo tuyo, Mati. Bien. Para aclarar, acá tienen la listita de todos los servicios que tenemos en este momento. Fíjense que son todos de tipo Cluster IP, excepto nuestro Web UI. Y bueno, acá nos quedó tirado el de Nginx que nunca borramos. Eh, pero sí, esto es lo que por ahora, con lo que por ahora estamos lidiando. Bien, entonces, ya tenemos nuestra aplicación andando. No sé si recordarán, pero cuando lo corrimos la clase pasada, localmente con Docker Compose teníamos la misma cantidad de hashes por segundo, aproximadamente 4. La idea es hacer crecer eso para escalando nuestro servicio. Bien, perfecto. Entonces, una de las formas básicas en las que se puede escalar es usando el comando que les mostramos antes, comando scale, eh, ¿sí? En donde yo le especifico el deployment, en este caso sería el worker, y la cantidad de réplicas que queremos tener, ¿sí? En este caso vamos a crear, por ejemplo, para worker, vamos a ponerle 3 réplicas. Con eso va a, por ejemplo, crearme los pods nuevos. Si yo hago un qctl get pods, ya pueden ver acá que tenemos más pods. Fíjense que ya pueden ver que ahora tenemos más hashes por segundo. En este caso fue bastante lineal la cosa y ahora tenemos aproximadamente 12 hashes por segundo. Ahora tenemos 3 instancias de worker en vez de una sola. Antes con una sola teníamos 4. Así que ya pueden ver que de a poquito nuestra aplicación está empezando a handlear un poco más de tráfico. Pero la realidad es que ese no es el único componente que nos interesa escalar de toda nuestra aplicación. El otro que nosotros queremos escalar es el RNG, ¿sí? Pero la realidad es que a RNG necesitamos escalarlo de una manera distinta al worker por la naturaleza de cómo funciona este componente. Eh, Exactamente, en el sí, fuente de RNG, generalmente lo que hacemos es
leer números aleatorios de un device del sistema operativo que es dev_random. Y lo que pasa con este componente en particular es que queremos escalarlo de manera tal de que, como estamos limitados por la capacidad de números de generación de dev_random, queremos tratar de tener un pod de RNG por computador, por máquina virtual, ¿no? Por host que hay debajo. ¿Por qué? Porque si muchas aplicaciones tratan de hacer dev_random, eso es un recurso sincrónico, entonces no vamos a poder escalar en términos de paralelismo en ese sentido. Entonces lo que vamos a querer tratar de hacer es crear un pod de RNG por cantidad de nodo virtual, ¿no? En este caso, acá como ven, Matías hizo un QCTL get nodes. Nosotros tenemos 2 nodos virtuales en nuestro clúster. Entonces vamos a querer tener un RNG por nodo para maximizar básicamente el throughput por el cual podemos generar números aleatorios. Perfecto, bien. Entonces, la forma en la que nosotros podemos asegurarnos que siempre deployamos un pod por nodo es con un recurso que se llama daemonset. Daemonset lo que hace es levantar el pod que nosotros especificamos en cada uno de los nodos que nosotros queremos. Por ahora lo queremos corriendo en todos, así que no vamos a poner ninguna especie de limitante de que en cuál nodo vamos a correr. Y nada, funciona internamente, la verdad no recuerdo bien, por eso vos te acordás mejor, Marquitos, no sé bien cómo funciona, pero se asemeja a lo que nosotros entendemos como un daemon de nuestra computadora y va a estar siempre corriendo en el nodo que esté disponible, digamos. En este caso va a ser en estos dos, en curso 3N9AM y AQ. Bien. Sí, funciona como un pod cualquiera, con el simple hecho de que Kubernetes cuando detecte que se registra un nuevo nodo en el clúster, automáticamente va a correr este pod ahí de manera automática sin que nosotros hagamos nada. Claro. Bien, entonces, la realidad es que no podemos crear daemon sets usando únicamente la CLI, así que ya vamos a empezar a pelearnos con YAML un poquito, después va a ser divertido. Usando el comando get podemos obtener el recurso del RNG que nosotros ya creamos, que fue un deployment. ¿Sí? Le podemos especificar que queremos en el formato YAML. Eso se lo podemos mandar a rng.yaml. Bueno, export de precado. Te vas enterando de estas cosas. Y acá fíjense que ya tenemos todo nuestro recurso, que tiene un montón de información que en realidad nosotros no necesitamos, pero por ahora la podemos simplemente ignorar. Esto lo vamos a borrar. Para nosotros crear un daemon set, lo único que tenemos que hacer es cambiar el kind, que vendría a ser el tipo de lo que sea que estamos deployando, pasar de deployment a daemon set. ¿Sí? Con esto nosotros ya podemos crear nuestro pod, nuestro daemon set, que va a correr un pod por nodo. Fíjense, acá tenemos la imagen de RNG y todas las otras cosas que fuimos viendo. Bien. Perfecto. Ahora, para poder crear esto, vamos a simplemente aplicar ese recurso en Kubernetes. Para hacer eso usamos el subcomando apply y le especificamos qué archivo queremos usar. En este caso queremos usar RNG. Como export no funciona, igual, hay unas cuantas cositas. Igual está bien, no está bien que se queje, no es por export, De hecho, volvemos un poco al error, Mati. De hecho, fíjense que lo que está diciendo es que la spec de daemon set no entiende el concepto de réplicas, como ahí lo subrayó Mati. Recuerden que cuando nosotros hablamos recién de daemon set, implícitamente estamos hablando de siempre un pod por nodo, ¿sí? O una instancia, mejor dicho, de este deployment por nodo. Con lo cual el concepto de réplicas acá pierde sentido y Kubernetes nos está tirando un error diciendo, che, réplicas la verdad que acá no tiene sentido. Básicamente no compila con el manifest claro. que nosotros estamos enviando a la API. Entonces lo que podemos hacer es o modificar eso, igual se va a quejar por varios, sí, de hecho, por varios valores. Fue bastante buena onda y nos lo tiró a todos acá. Claro. Lo que podemos hacer es usar el validate false que nos da como sugerencia ahí. Bien, déjame ajustar acá que parece que se quedó medio lejos. Ahí va. Bien. Vos y tu terminal. Sí. Mac no funciona bien con tiling. Bien, tenemos, fíjense, tenemos réplicas, strategy,
current number schedule, number miss schedule, desired number miss schedule. Hay como varias cosas que fíjense que son muy específicas al deployment, ¿no? Al estado que queremos tener. Así que empezamos básicamente a eliminar. No tenemos una strategy, no tenemos un scheduler, esto no nos interesa. Progress deadline. Tira el validate false, así ya no pasa nada si tiras el validate false. Ya lo aplica igual. Bien. No sé cuántas cosas están mal. Sí. Ahí está. Bien, perfecto. Entonces, ya tenemos, fíjense, nuestro daemon set. Así como lo hacemos con los deployments y con todos los otros, podemos hacer un get. Y claramente no lo estoy escribiendo bien. Ahí está. Hacemos un get de daemon sets. Y ya tenemos nuestro daemon set deployado. Y fíjense algo interesante, que nosotros en ningún lado especificamos réplicas, pero ya tenemos dos corriendo. Y eso es porque, como los daemon set deployan uno por nodo y nosotros teníamos dos nodos, son dos instancias las que a nosotros nos interesan, ¿sí? Así que con esto ya podemos empezar a ver, por ejemplo, identificar cuáles son los pods de RNG que tenemos corriendo, ¿sí? Fíjense que ahora acá tenemos 3 porque todavía nos quedó el del deployment, así que nada, tenemos como esas cositas. Bien, perfecto. Entonces, con esto ya empezamos de a poco a escalar nuestro servicio. Hoy estuvimos revisando, terminamos de revisar deployments y todas las cosas que podemos hacer con los deployments. Explicamos servicios, todos los distintos tipos de servicios que tenemos, cómo los podemos exponer. Mostramos el comando qctl expose. Aclaramos que nada, si queremos ir hacia afuera tenemos que usar node port. Si queremos mantener adentro tenemos que usar cluster IP. Teníamos también load balancer si es que nos interesa más tener un CINEM o una IP específica para un servicio. Y introducimos este recurso nuevo que se llama daemon set, que nos permite básicamente poder deployar un pod por cada nodo y escalarlo de esa manera. O sea, tener explícitamente pods que necesitan correr el nodo. Un uso bastante típico que suele tener, que de hecho hay algunos proyectos OpenSUSE que ya lo están haciendo, es un agregador de logs. Por lo general, cuando vos tenés servicios que deployás, querés que todos los logs de esos servicios terminen en algún lugar como Elasticsearch para después usar Kibana o algo por el estilo. Y la forma típica, no sé si es la mejor, pero la forma típica de hacerlo es crear un daemon set en cada uno de los nodos en donde me interesa exponer los logs, en donde básicamente me interesa que haya un servicio que después quiero mirar y analizar un poquito los logs. Bien. Exactamente. No sé. Ya igual estamos medio sobre la hora, Mati. Sí. Justo el tema que viene es rolling updates, que es un poco la estrategia que usa Kubernetes para seguir avanzando de pods. Y es un tema que me gustaría abordarlo completo, porque si lo dejamos a medias, después de retomarlo va a ser complicado. Así que podemos, si querés, mostrar el tema este de los labels, de cómo Kubernetes hace balancing de servicios, y ya cerramos la clase de hoy. Si recuerdan, si usamos el comando get, nosotros podíamos pedir por un servicio en particular. Por ejemplo, vamos a pedir el de UI y obtener el YAML de ese servicio. Les habíamos mostrado que teníamos el node port y el puerto del que se estaba targeteando. Pero antes vimos muy como por arriba esto del selector. Fíjense que acá tenemos en el spec selector app web UI. ¿Qué es lo que quiere decir exactamente esto? Esto quiere decir que Kubernetes, cuando sea que vea este servicio, va a decir, bueno, todo el tráfico que entra en el puerto este a los nodos, redirigímelo al deployment en el puerto 80 que tenga el label app con el valor web UI. ¿Sí? A los pods, básicamente. A los pods, perdón. Que tengan sí. ese label. Entonces, ¿qué son esos labels y cómo se especifican? Si nosotros hacemos un get del deployment de web UI, ustedes pueden ver acá en la metadata del deployment que tenemos el campo labels en donde especificamos app web UI. ¿Sí? Estos labels, fíjense que son algo como bastante específico que podés usar, no es simplemente informativo, sino que tiene la capacidad de
poder darle a Kubernetes una manera en la que puede especificar identificar, perdón, a tu servicio para poder, por ejemplo, en este caso, redirigir tráfico. Como estándar, y esto no es algo explícito en el spec ni nada por el estilo, es más algo que fue creciendo como en la comunidad. Cuando vos querés usar labels para poder apuntar un servicio a tu deployment, se usa el campo app. ¿Sí? Eso no es algo, o sea, ustedes podrían usar cualquier cosa, crear acá otro label que sea, por ejemplo, no sé, curso Kubernetes y ponerle cualquier valor. Y pueden usar eso también para hacer ¿cómo se llama? La selección, digamos, de qué pods quiero usar. Pero como estándar, por lo general tenemos app y siempre se le especifica el nombre del componente que sea que estemos deployando. Bien. Sí, también es importante remarcar que el label que mostraste arriba es del deployment, sin embargo el que aplica los pods es el que está abajo, en la parte de containers. Tienes razón, me salté el Porque selector. exactamente, Bien. todos los recursos, tanto el deployment como el que está ahí abajo, el template metadata, labels web UI, ese de ahí abajo, ese es el que se aplica efectivamente en los pods que se crean de web UI. Entonces sí, ahora podemos hacer un get pods y pasarle el label para ver qué pods aplican a ese label. Fíjense acá que lo que estamos haciendo es apuntar al valor app con web UI. Si yo le pido, por ejemplo, RNG, vamos a hacer el hasher, me va a tirar el hasher. Y si le especifico cualquier cosa, ¿sí? No me va a encontrar nada. Entonces, verdaderamente es algo que se usa muchísimo para poder identificar y como de manera bien explícita qué es lo que yo tengo corriendo acá. Después Kubernetes usa en los servicios esa información para poder rutear el tráfico. ¿Sí? Sí, y ya para cerrar, si querés podemos mostrar el tema de los endpoints, ¿sí? Que es algo que Kubernetes crea al crear un servicio. Bien. ¿Qué hace Kubernetes cuando se crea un servicio? Cuando se crea un servicio, Kubernetes toma los selectores de ese servicio. Nosotros, por ejemplo, cuando creamos un servicio RNG, y ahí Mati está mostrando la descripción del servicio, nosotros le decimos, vos, servicio RNG, vas a rutear tráfico para los pods que machen con este label, que es el selector que está ahí abajo que está seleccionando Mati, app RNG, que ya vimos, son los pods RNG. Entonces Kubernetes va a buscar esos pods en nuestro clúster usando el mismo selector que vimos antes y va a crear un nuevo recurso que se llama endpoints que va a registrar cuáles son las IPs de esos pods. Entonces ahora nosotros hacemos un kubectl get endpoints como vimos antes, vamos a ver que en RNG va a haber dos IPs porque tenemos, highlighteame ahí RNG Mati. Fíjense que tenemos dos IPs del servicio RNG. Esos son, o tres mejor dicho, ¿no? Una por... Tenemos tres sí. IPs porque tenemos tres réplicas de RNG. Nunca matamos al deployment de RNG. Nunca matamos el daemon set. Ah, ok, porque tenemos el deployment original. Claro. Entonces, fíjense que nosotros creamos un deploy RNG, un daemon set RNG, y como tenemos dos nodos, en total tenemos ahora tres réplicas del pod con el mismo label. Por eso Kubernetes está balanceando el tráfico entre todos los pods. Ahora que Mati removió el deployment, solamente tenemos las IPs de los pods del daemon set. Entonces es así como Kubernetes básicamente asigna las IPs para poder balancear el tráfico entre los pods usando servicios y endpoints. Si querés, lo que podemos hacer, Mati, es ahora remover un label. Kubernetes tiene un comando para modificar los labels on demand, que es con kubectl label pod, pones el nombre del pod, app menos. Entonces con eso le borramos el label app a ese pod. Entonces fíjense que el pod se hizo relabeling, y si ahora mostramos los servicios, los endpoints mejor dicho, lo que debe haber pasado es que ahora Kubernetes te creó otro pod nuevo. Y sí, debería. Y ahora les explicamos por qué. Sí. Fíjense que tenemos
3 pods nuevos de RNG y uno que se creó hace 21 segundos. ¿Qué es lo que pasó? De la misma manera que los servicios encuentran pods usando los selectores, los replica set, que es el recurso que vimos en la primera clase, que son los que controlan cuántas réplicas de mi pod hay, hacen lo mismo. Entonces, mi réplica set tiene por defecto configurado, ok, busca los pods que tengan el label RNG. ¿Qué pasa? Mati le borró el label RNG a un pod, entonces el réplica set agarró y dijo, che, a mí me falta un pod que me desapareció, tengo que ir a crear otro para llegar a la cantidad deseada, que son 2. En realidad no es el réplica set, es el daemon set en este caso. Fíjense que acá podemos hacer 2 cosas. Una es eliminar, por ejemplo, este pod, ¿sí? Que es uno de los que fíjense que está corriendo hace más tiempo. Vamos a hacer, de hecho, eliminar este, que es el que está corriendo hace menos tiempo. Y ahora no va a pasar nada. Claro. kubectl, delete pod, vamos a hacer ahí. Bien. Get pods. Fíjense que este ya está terminating y la realidad es que no tenemos otro pod que se esté creando porque no era el pod que a nosotros nos interesaba. O sea, ese no es uno de los pods que el daemon set está mirando porque le cambiamos el label y ya no tiene más los recursos. Pero no tiene más los mismos labels, entonces no es el mismo pod. Si nosotros eliminamos otro, vamos a volver a borrarlo. Todavía no están dando esto. Ahora va a crear otro cuando el daemon set se dé cuenta que le falta un pod en un nodo. Ahí empezó a crear otro, porque el otro ya lo está terminando, al que eliminamos inicialmente. Y eventualmente, si nosotros seguimos corriendo getpods o no hacemos un watch, nos vamos a enterar que ya tenemos únicamente 2 pods y no 3. Fíjense que ahí ya están terminating. Ninguno está ready, por ende, nos eliminó ya los 2 y volvimos a tener... Epa, ahora tenemos 3 de vuelta. Ajá, funcionó. Hacía un que get pods sí. con el label RNG. Sí. Haciendo live debugging a último momento. Todavía seguimos teniendo el de 11 minutos, me parece. Sí. Que ese no tiene label. Entonces, borramos el nuevo. Ahí está. Editamos nosotros el pod. ¿Sí? Y como el pod ya, o sea, no se crea de nuevo, se editó, sigue teniendo la misma edad, por así decirlo. Kubernetes creó uno nuevo y nosotros eliminamos en realidad el que acababa de crear. Entonces no tenemos, digamos, vamos a hacer ahí. Hay que borrar el que no tiene el label, exactamente. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Kubernetes es un sistema que está constantemente mirando lo que está pasando en el clúster en función de estos labels que nosotros les estamos mostrando ahora. Es como uno de los conceptos más importantes porque es cómo Kubernetes asocia todo. Como un deployment depende, o como un replica set depende de un deployment, como un pod depende de un deployment, como un service depende de los pods, como los endpoints dependen de los services y demás. Está todo asociado por esta jerarquía de labels y estos nombres. Entonces, lo más importante que queremos que se lleven es que Kubernetes es un sistema que está constantemente chequeando el estado de las cosas y tratando de converger a ese estado deseado, que es el que nosotros le decimos a través de estos comandos o estos manifests que también estuvimos viendo. Todavía no nos metimos muy a fondo en los manifests porque queremos que entiendan cómo se maneja, cómo se opera el clúster, digamos, a través de los comandos. Ya para la clase que viene vamos a empezar a ver cómo crear estos manifests de cero y cómo crear después templates para manejarlos bien y las buenas prácticas alrededor de eso, ¿sí? Pero bueno, es importante que este concepto quede bien claro de esto que es un sistema que constantemente está tratando de converger y cómo va relacionando las cosas para que después cuando algo pase ustedes puedan asociar y puedan decir, ok, esto está pasando porque me falta un label, porque no tengo los endpoints, ¿por qué no me está llegando tráfico a un pod? Lo primero que tengo que hacer es primero ver si el servicio machea los labels y después ver si tengo los endpoints. Entonces así vamos asociando las cosas. Perfecto. Bien, bueno, voy a moverme a nuestras caras de vuelta, que ya hoy terminamos con la terminal. Vimos unas cuantas cositas, hay un montón de cosas para ir practicando, ir probando.
Aprovechen, Sí, mientras hacemos la cierre del capítulo, aprovechen a dejarnos las últimas preguntas que quieran en el chat. Si quieren haber un tema en particular, si tienen alguna duda sobre lo que se vio hoy, o si tienen alguna duda del TP, uno que lanzamos que todavía nadie nos mandó respuestas, con lo cual no sé si vamos a seguir haciendo este curso, Mati, lo voy a pensar. Pero no, está bueno. A ver, el TP que les mandamos no es difícil, pero es importante, la práctica es el maestro, ¿no? Entonces la única forma de que ustedes se pongan cancheros con esto es creándose su clúster usando Plegui Kubernetes Mati les dejó una guía enorme de cómo crear clusters y tirando comandos y dándosela contra eso y frustrándose y preguntándonos y teniendo un feedback constante. Así que les súper recomendamos ir a eso y bueno, ya te dejo a vos, Mati, para que vayas cerrando el capítulo. bien. Eh, bueno, ya tenemos una pregunta, de hecho. ¿Esa medición de tráfico es visible desde Kubernetes? No sé bien si te referís eh, al dashboard que estábamos viendo antes. Eh, y en cuanto a visibilidad, tampoco termino de entender eh, qué sería visibilidad. Si vos te referís a cómo ver el tráfico entrando a Kubernetes, así con lo que está disponible no se puede. Podés usar un dashboard o algo como Octane, que después lo vamos a ver, como para tener una idea de algunas métricas de todos tus servicios. Pero la realidad es que siempre para tener ese tipo de información se termina usando herramientas como Prometheus o alguna Datadog, alguna otra, que te permita monitorear todo, tanto tu clúster como tus aplicaciones. Eh, ¿Cómo veamos el TP? Sí, voy a crear de ejemplo un archivito que ahora lo subimos al repo para que se den una idea de cómo pueden subirlo, básicamente, cómo pueden hacer la PR para crear. Pero sí, sería básicamente la idea es poner como qué fue lo que se quiso hacer, cuáles comandos necesitaron ejecutar y ir listando las cosas para cada una de las consignas. Bien, creo que no ¿Querés, tenemos... sí, si querés hacerte un repasito con lo que vimos, Mati, para dejar ya Dale. en claro un poco los conceptos. Sí, Y nada, ya con eso estamos cerrando el capítulo de bien. hoy. Bueno, terminamos de revisar deployments. Vimos más o menos cómo escalarlo desde la consola usando el kubectl Scale. Aclaramos un poquito los servicios, cómo los podemos deployar, cómo los podemos exponer y cómo los podemos usar internamente. Mostramos lo que es un daemon set, la utilidad que tiene deployar algo que va específico para cada nodo versus tener un deployment con X cantidad de instancias. Y mostramos también un poquito cómo manipular los recursos y ver cómo Kubernetes responde a eso y te va creando los recursos. Aclaramos también toda la lógica de labels y cómo Kubernetes usa eso para poder hacer el routing de todos tus servicios y crear los endpoints correspondientes para cada puerto que vos estás exponiendo. Eh, la semana que viene, el viernes, perdón, vamos a seguir con esto y ya vamos a estar metiéndonos con rolling updates para ver cómo deployar, cómo actualizar, mejor dicho, nuestros deployments, reduciendo o directamente eliminando el downtime de tu servicio que los usuarios pueden llegar a mirar. Eh, pero no es lo único que tenemos en The Wildcast. Acá aprovecho este ratito para aclarar todas las cosas que estamos haciendo. Algunos o algunas que estuvieron ya hoy saben que a las 6 arrancó la primera clase del curso de React Native con el crack de Mateo. Las clases de React Native van a estar todos los martes y los viernes a las 6 por acá por The Wildcast. Los lunes tenemos un Coding Dojo de Rust a las 7 de la tarde, que estamos haciendo con la crack de Lele, Au Sánchez y Jonas, y Marquitos cuando sea que se quiera volver a sumar. A mí ya me Sí, excluyeron ya me siento excluido, me siento como Nelson. sí, ¿Nelson era? Sí, sí, Nelson. Nelson, la pelota. Bien, el jueves arrancamos con un Coding Dojo de Go que va a estar muy piola. Ya tenemos ideas copadas. Todavía no sabemos exactamente qué vamos a hacer este jueves, pero en alguno de los jueves vamos a estar contribuyendo a un proyecto de open source en vivo, así que súmense porque la vamos a pasar muy bien. Y bueno, como dije antes, el viernes seguimos con el curso tanto de React Native a las 6 como de Kubernetes a las 7. Eh, Así que nada, los esperamos acá en The Wildcast.
Antes de cerrar, respondemos una última pregunta y ya los despedimos. Carlos dice, comentaste logs. Log file, en caso de un log en file system de los servicios, a medida que van escalando, ¿Kubernetes se encarga de sincronizar la escritura? La realidad es que los containers van a estar logueando localmente, ¿sí? Y cuando vos logueás a un archivo por cómo funciona Docker en el file system, no estás logueando todos al mismo, sino que cada container tiene su propio archivo. Así que la realidad es que, o sea, sí se encarga de la escalabilidad, pero porque no hay un race condition tampoco. No es que vas a estar pisándote contenido, ¿sí? Así que son como containers separados, que probablemente incluso están en nodos separados, pueden llegar a estar en el mismo nodo, no pasa nada. Pero sí, se encarga solo. Después tu sistema agregador de logs es el que se va a encargar de ordenar y permitirte buscar en base a fechas o lo que sea que quieras hacer. Bien, bueno, Mati, ¿cerramos, Marquitos? cerramos ya, espero que lo hayan pasado bien. Esperamos ver más espectadores para la clase que viene, así que no dejen de tuitearnos, que es la forma en la que nos ayudan a nosotros, además de que somos nerds y nos gusta esto. También el hecho de que lo vayan difundiendo y tener más visitas nos ayuda a nosotros a tener las energías para seguir haciéndolo. Así que, bueno, síganos, estén atentos al TP y cualquier duda y pregunta estamos acá para para verlo entre todos y aprender también un poco. Así que eso es todo de mi parte, Mati. Un gusto compartir el espacio con vos y nos vemos ya el viernes. Lo mismo digo. Viernes a la misma hora, 19 horas. Nos vemos el viernes y el jueves el que se quiere sumar al dojo. Chao, gente. Dale. Adiós, gente, y un abrazo.